Bienvenidos a Análisis de Estrategia de Mercados, en donde las miradas se las ha llevado todas. Donald Trump con las cosas que ha dicho, que no ha dicho, los mandatos que ha firmado y toda esta información que ha sido una avalancha para el mercado, en donde ha tenido que poner todas estas cosas en precios, ha generado volatilidad y está cambiando las expectativas de varias empresas e industrias. Por lo tanto, vamos a revisar inmediatamente todo lo que hay en esta presentación. Acá vemos a Donald Trump justamente con una imagen de fondo de los mercados financieros, los cuales se han movido mucho con las cosas que, como les dije, ha dicho y las cosas que no ha dicho. En las cosas que no ha dicho se esperaba mucho. El tema de los aranceles, en un momento no había mencionado nada, después mencionó aranceles a sus vecinos y lo vamos a revisar en las próximas láminas como algo de las cosas más importantes. Pero ahora vamos con el sentimiento de mercado, el cual ha ido mejorando y en donde seguimos en una zona de miedo, pero estamos prácticamente saliendo del extreme fear a una zona ya más neutral, del miedo extremo a un sentimiento más neutral. Esto se puede ver en la línea de tiempo abajo, en donde ha ido mejorando el sentimiento del mercado, esto justamente dado por las subidas que ha tenido el índice, donde tuvo liquidaciones, sobre todo el S&P 500, porque tenían que despejarse varias incertidumbres que había en el mercado, sobre todo con el tema de la inflación, que por supuesto no es que se haya calmado por completo, pero también con el tema de Donald Trump y las cosas que podría hacer, que aún tampoco está por completamente resuelto, y la reunión del FOM que es ya a fin de mes. Por lo tanto, ese sería el último evento que nos quede de gran incertidumbre y que podría generar gran volatilidad. Con los últimos datos, esperemos que a pesar que no van a cambiar brutalmente las expectativas del recorte de la Reserva Federal por un dato o no deberían, sí a lo mejor calmar un poco ese mal ánimo que hubo justamente en la última reunión de diciembre, el día 18, en donde hubieron bastantes liquidaciones y después de eso tomamos un camino de bajista de corto plazo. Acá vemos ahora los niveles de opciones en donde la Colwell sube de los 6.000 puntos a los 6.100 puntos, que justamente fue los máximos anteriores, y la resta a los 6.000 puntos. Por lo tanto, se puede ver ahí cómo el mercado ha ido subiendo estos niveles esperando a que el índice tenga mayores alzas. Muy en línea con también un análisis que vimos del VIX, que la verdad que el VIX con las tasas de años son algo que siempre vamos mirando en conjunto con la bolsa para poder ir viendo un poco más eh, el panorama completo. Pero el VIX la verdad es que ayuda mucho a tomar buenas decisiones, que este es el índice de la volatilidad esperada y por lo tanto, o implícita, y por lo tanto hay que entender ahí cómo que tiene movimientos muy fuerte al alza. De hecho, la estadística decía que con más de un 60%, el 5% de perdón, las 5 veces que había tenido más de un 60% alza en un día, había después caído todo el mes posterior con un alza de mercado por consecuencia. Después vemos la Putbol que está en 5.800 puntos. La verdad es que se queda ahí para poder dar soporte en caso de cualquier eventualidad que vayamos a tener, sobre todo podría ser con el FOMC, ya que es la reunión de la Reserva Federal, ya que no lo tuvimos ya con la toma de poder de Donald Trump, y el soporte diario se mantiene en 5.900, por lo tanto, esos niveles se mantienen igual, manteniendo la estructura del mercado en la parte más baja. El volatility trigger normal se queda en 5.925 y está igual al nivel anterior, por lo tanto tenemos un índice sobre el volatility trigger y eso, además de estar sobre la media de 20 sesiones digamos, a niveles técnicos, nos va diciendo un poco este nuevo sesgo más alcista o de risk on que tiene el mercado ahora con la renta variable. El volatility trigger diario es de 5.900 y el anterior era de 5.855, por lo tanto también sube y como les dije, la gran mayoría de estas estructuras o se mantienen o empiezan al alza. Las materias primas, que siempre hay que estar mirando, vemos ahí cómo desde el año 2023 las acciones, por supuesto,
han tenido un desempeño muy superior al resto de los activos, pero podemos ver en los commodities, que es la curva gris del gráfico, que ya está llegando a ese nivel un poco superior a los 110, marcado con línea naranja, mostrando una aceleración y un máximo, como dijimos, de ya varios años, desde el año de mitades del 2023, y justamente esto está haciendo con el nuevo mandato de Donald Trump. No sé si específicamente tendrá que ver con la toma de poder del presidente, ya que generalmente las materias primas empiezan a subir cuando empieza a verse ciclos de expansión económica a futuro. Y eso, por supuesto, que empieza a impactar de inmediato en las materias primas que suben y son los primeros que nos empiezan a indicar este cambio de ciclo. Acá vemos ya la parte del dólar y las tarifas, en donde acá el día lunes, que estuvo cerrado el mercado norteamericano, Donald Trump no anunció en su discurso nada sobre tarifas. Por lo tanto, ahí vemos cómo el euro, acá en la parte bajita del gráfico, pegó un pequeño repunte sobre el dólar. Hay que entender que el euro es la moneda principal del DXY y obviamente que una de las primeras, la zona euro por completo, una potencia global junto con China y Estados Unidos, yo creo que serían las tres grandes potencias. Después vendría a lo mejor ya metiéndose India cada vez más ahí por los palos, como se dice. Así que el euro repuntó, ya que no se habló de tarifas, por lo menos en un inicio, con la toma de mandato de Donald Trump el día lunes. Pero posteriormente a eso, el día de hoy, se supo que iba a poner tarifas a sus vecinos por un tema de inmigración y traspaso de droga por las fronteras, que iba a ponerle tarifas a sus vecinos de Canadá y México, en donde ahí podemos ver a la derecha la moneda de México, la cual se depreció frente al dólar el día de hoy, el dólar canadiense también, pero no fue, la verdad, algo tan importante como si lo tuvo la moneda mexicana. Esto, por supuesto, es por la resiliencia de la economía canadiense sobre la mexicana, o por supuesto que tiene una estabilidad un poco mayor. Justamente con los commodities que veíamos anteriormente y que lo que les decía, que empiezan a anticipar ciclos de expansión, el 26% de los inversores de Bank of America esperan un auge económico global, es decir, un crecimiento superior a la tendencia y una inflación superior a la tendencia en los próximos 12 meses. Mucho ojo con eso y lo vamos a ver en la próxima lámina. Se está esperando un crecimiento superior, pero también una inflación superior. Hay que entender que siempre cuando el crecimiento empieza a superar el crecimiento potencial de las economías, empieza a generar inflación mayor a la que quieren los bancos centrales como objetivo. Esto es la teoría. Entonces, si se empieza a ver un auge económico, hay un crecimiento superior, como dice ahí, a la tendencia y esto produce inflación. Esto lo ven en los próximos 12 meses y es el nivel de economic boom o de, en el fondo, eh, expectativas de un auge económico más alto desde abril del 2022. Hay que entender que el 2023 y el 2024 todo el mundo hablaba de una recesión que nunca llegó y ahora ya se está hablando de un nuevo ciclo de expansión. Esperemos que no sea igual que con la recesión y sea un ciclo de expansión que nunca llegue. Pero la verdad es que por lo menos por la parte de Estados Unidos la economía está bastante fuerte y las debilidades en cuanto a temas económicos vienen más que nada por Europa y sobre todo por China, que la verdad no lo está pasando muy bien. Las tasas a 10 años estaban reflejando eso con claridad, las tasas a 2 años están reflejando deflación y ahí China tiene un gran problema debido a que tiene bastante deuda en dólares, tiene necesidad de dólares por su comercio internacional. Hay que entender que gran parte de su producto viene por las exportaciones que realiza y no por la demanda interna. Y eso, por supuesto, que con un dólar alto le provoca un drenaje de reservas internacionales que no lo ha ayudado a tener a lo mejor una mayor apoyo a su economía, a pesar de que yo creo que prontamente va a venir un paquete grande de estímulos de China que ya ha estado dándole un poco de inyecciones a la liquidez, pero aún no viene con la bazooka.
Expectativas de crecimiento, y esto también es bastante importante, ya que va muy en línea con lo que estábamos hablando anteriormente. La encuesta de la conferencia global de Goldman Sachs Global Strategy nos dice que es muy probable que cuál es la clase de activo que tenga mejor rendimiento son las acciones. El año 2025 está representado por la barra azul, y la barra celeste está representada por el año 2024, en donde, como vemos, la mayor expectativa de que sea en la mejor clase de activo está en las acciones. Generalmente las acciones andan muy bien cuando tenemos buenas perspectivas de crecimiento económico, ya que por supuesto con eso las empresas ganan más dinero, y como hemos visto, los precios en el mediano largo plazo tienden a seguir las utilidades de las empresas, o las ganancias por acción, las utilidades por acción, o los famosos earning per share. Los commodities serían la segunda clase de activos ganadora, y esto va muy en línea también con un ciclo de expansión económica, en donde los bonos pasarían de ser el año pasado el segundo mayor activo con el crédito. Mucho ojo que tiene mucho que ver ahí crédito con bonos, y estos dos el año pasado tenían una expectativa mucho mejor, porque justamente se esperaba una recesión. Cuando hay expectativas de recesión, los inversores tienden a cubrir sus carteras con más bonos, ya que estos tienen mayor resiliencia ante eh, fases de depresión económica o de crecimiento. Por lo tanto, que estén ahora las acciones y los commodities, en primer lugar, nos indica que las expectativas son de crecimiento por los inversores, y que estén más rezagados los bonos y el crédito, que por lo que entiendo se refiere a los spreads de crédito, que eh, por supuesto que tienen que estar un poco peor que la renta fija tradicional o los bonos de gobierno. Las expectativas de inflación nos dicen que han aumentado al nivel más alto de marzo del 2022, y como les dije, cuando el crecimiento teóricamente supera al crecimiento potencial, el crecimiento, digamos, real o efectivo, empieza a superar al tendencial, empiezan a generarse presiones de inflación, y esto, como los inversores lo saben, empiezan a generarse expectativas de inflación cuando empiezan a ver este escenario. Las expectativas de inflación han aumentado al nivel más alto desde marzo del 2022. Solo el 7% neto de los inversores espera que la inflación sea menor en 12 meses. Por lo tanto, eso podemos concluir que el 93% de los inversores espera que la inflación sea mayor en 12 meses. Recuerden que el último dato que vimos en el último video de análisis de estrategia de mercados, eh, justamente hablaba de que se empezaban a ver cambios en las expectativas de recortes de tasa. Hablábamos de que el PCE esperado para este mes va a ser bastante bajo. Y si esto se sigue repitiendo en Estados Unidos, podríamos perfectamente tener una convergencia al 2%. Por supuesto que esto se tiene que seguir repitiendo todo el año, y eso es poco probable. Pueden pasar muchas cosas, pero nos da un indicio que podría venir nuevamente o que hubo una caída en la inflación, una especie de lateralización un par de meses, y luego otra caída, ya que por supuesto esto no es un proceso lineal y no siempre va a caer, pero la idea es que la tendencia así lo diga. ¿Qué nos dice esto? Que los resultados de las expectativas de recorte de las tasas se han atenuado, y el 59% neto de los inversores espera que las tasas sean más bajas a corto plazo, el nivel más bajo desde julio del 2023. Por lo tanto, diciendo que a pesar de las expectativas de inflación, las expectativas de tasa igual van a ser con ciertos recortes, y es lo mismo que yo he dicho. Esta famosa Fed, que está en ciclo de recortes de tasa, obviamente que al pausarlos no es un síntoma tan bullish o tan alcista, pero si mantiene esta pausa y después sigue con su ciclo de recorte, extendería el ciclo total de recorte hasta que venga un nuevo ciclo de alza, y eso en el largo plazo, mediano plazo, por supuesto que es bien alcista. Cuando se hacen estos cambios de expectativas, por supuesto que las caídas pueden ser agresivas. Muchos inversores se asustan porque justamente esta volatilidad tan brusca, estas caídas tan bruscas se dan por un rebalanceo de riesgo en las carteras, y justamente este rebalanceo de riesgo viene dado por estas expectativas que
obviamente hay muchos inversores apalancados que tienen que tener operaciones más de corto plazo y cuando estas expectativas cambian tan drásticamente, tienen que liquidar posiciones, rebalancear sus carteras y posteriormente van nuevamente adecuando. Pero cuando son estas liquidaciones con expectativas, cambios de expectativas bruscas, nunca son liquidaciones ordenadas. Simplemente los inversores liquidan para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo y poder seguir operando en el mercado. Ahora vemos un poco los riesgos que hay en la bolsa norteamericana, porque obviamente que hay cosas, expectativas que nos dicen, y también lo dicen la gran mayoría de los estrategas que le ponen precio o precio objetivo al S&P 500 a 12 meses, casi todos son alcistas, excepto BCA Research, pero acá hay un gran riesgo que nos dice Goldman Sachs, que en Estados Unidos tiene una valoración en su máximo de 20 años y esto sigue siendo así incluso si sacamos a las famosas siete magníficas o a las grandes tecnológicas. Acá podemos ver el gráfico que es como un gráfico justamente de caja, que se ve bastante en estadística, en donde en el cuadrito, que no sé si se ve bien, pero adentro de la cajita hay un recuadro que es gris, en donde se ve la mediana, la valoración actual se ve en el rombo naranjo, que hoy en día es 22.2 para el índice de Estados Unidos y sacando las 7 magníficas es 19.7, y en donde vemos que la mediana se encuentra en torno a los 16 y en torno a los 15.6. Por lo tanto, vemos ahí que estamos con una sobrevaloración, de hecho estamos fuera de las cajitas, por lo tanto estamos fuera de los percentiles del 10 o el 90%, como que lo quieran ver, de confianza, y por lo tanto esto nos dice que tenemos un mercado caro. ¿Y cuál es el problema? Un mercado caro puede seguir subiendo y podemos seguir teniendo alzas sin inconvenientes durante varios meses. Pero el problema de los mercados cuando están muy caros es que apenas tenemos un cambio de expectativa o tenemos algún problema, algún conflicto geopolítico, cualquier tipo de tensión que no esté dentro de las expectativas del mercado, las correcciones tienden a ser más bruscas porque se pone esto en precio y por lo tanto toda esa expectativa que había de mayor múltiplo por una expectativa de mejor crecimiento, de mejores expectativas futuras, cambian y por supuesto el precio cae de una forma muy brusca, que es justamente lo que les decía, que es un rebalanceo de riesgo en donde los inversores dicen, mira, todo esto que tengo ya no lo quiero, pum, lo salgo a vender, hago caja para rebalancear mi cartera y los riesgos con estas nuevas perspectivas. Así que mucho ojo ahí con el mercado que se empieza a poner muy caro y por ahora que estamos en un bull market, de hecho técnicamente lo vamos a ver después, el mercado sigue estando caro, hay que tener ojo ahí cuando vayamos a entrar. Hay que yo creo que entrar a mi gusto en estos tipos de mercados en momentos sobre todo visto por análisis técnicos muy precisos. Vemos ahí después Japón, cómo está dentro de su rango más o menos histórico, lo mismo que Europa y el mundo, etcétera. Lo único que está más caro que el resto es Estados Unidos. También esto tiene mucha relación con que Estados Unidos es el que mejor anda de las economías mundiales y por supuesto del epicentro financiero. También tiene el dólar, que es la moneda de reserva internacional o la moneda dominante, por lo tanto, tiene muchas características positivas Estados Unidos y generalmente los últimos, desde el 2008, los últimos 10, 15 años ha tendido a ser un mercado más caro que el resto. También hay que decir, la amplitud del mercado, que justamente en los índices hay 500 empresas, ponte tú en el S&P 500, pero está, cuando es equiponderado el índice, que es en este caso el del S&P 500, las empresas que son más grandes pesan más. Por lo tanto, pueden andar las empresas más chicas muy mal y mientras las empresas grandes sigan subiendo, no se nota en el índice. Por lo tanto, es bueno ver la amplitud de mercado. Generalmente esto yo lo veo con el RSP, que es el índice equiponderado que contiene las mismas 500 empresas del S&P 500, pero con una ponderación igual, 1/500. Por lo tanto, esto hace que me dé una visión más digamos, desde otra perspectiva, para no decir más amplia nuevamente, de la amplitud de mercado que vaya a tener el S&P 500. Pues si están subiendo todas las empresas, obviamente que un mercado mucho más sano a que se está subiendo
las grandes tecnológicas, el resto anda súper mal y se empieza a concentrar aún más. ¿Qué nos dice acá esta lámina? Que el S&P 500 con ponderación igual, el RSP, que siempre les digo, superó al S&P 500 con ponderación de capitalización de mercado, el S&P 500 tradicional, en un 1% la semana pasada, el mejor desde principios de septiembre pasado. Y acá podemos ver en el gráfico cuando gana el S&P 500 equiponderado en verde y cuando gana el, el ponderado por capitalización en rojo, y ahí vemos cómo estos últimos tiempos han dado mejor y la tecnología no han dado tan bien, y por eso el mercado en sí ha subido, pero no tanto, pero está subiendo con una amplitud mucho mayor y con todas las empresas empujando sectores que estaban más rezagados también y que lo vamos a ver después cuando vayamos a los gráficos. Disculpen. Small caps, oportunidad. Acá nos dice Harnett de BOFA, de Bank of America, que las acciones, la caída del índice estadounidense está protegida por Trump. Básicamente el que yo les he dicho tanto, el Trump Put, que por eso yo no soy un poco escéptico a las grandes tarifas, ya que van a perjudicar mucho a la economía norteamericana, y yo la verdad es que creo que Donald Trump va a ser un presidente muy pro crecimiento económico y no va a dejar que se caiga la economía por sus caprichos de tarifas con China u otros países. Yo creo que es más que nada una amenaza, más que un hecho que vaya a suceder. Y de hecho, en su primer mandato fue un poco así la tónica, a pesar de que puso un par de tarifas, pero nunca fueron todas las que dijo en un principio. Eh, entonces nos dice acá Harnett de BOFA que la caída de las acciones está protegida por Trump o este famoso Trump Put, pero el alza también está limitada por la concentración. Y esto es justamente lo que les hablaba, de que ahora estamos mejorando un poco esa concentración con el resto de empresas subiendo, además de las grandes tecnológicas. La valorización, que también se los dije que es un gran problema, y el posicionamiento que, por supuesto, si están todos comprados en el mercado y no entra dinero nuevo, por supuesto que no hay más catch o no hay más efectivo para seguir comprando y posicionándose con largos o al alza. Eh, ¿Cuál es un poco un contraargumento a esto? Que tenemos el catch on sidelines, que básicamente es catch en los money markets en casi máximo histórico, si no en máximo histórico, no recuerdo bien, pero los últimos 2, 3 días estaba en máximos históricos, podría haber caído un poco ahora, pero sigue estando en niveles muy altos, y eso quiere decir que hay mucho dinero en los fondos money market que perfectamente podría entrar a mercado de bonos, a mercado de acciones, a materias primas, etcétera. Y también otro argumento del posicionamiento es que justamente viene la negociación del techo de la deuda de Estados Unidos. Si es que Estados Unidos siguiera con el ritmo actual, se quedaría sin dinero en las próximas semanas. ¿Qué probablemente van a hacer? Van a usar el TGA, que es la cuenta que tiene el Tesoro en la Reserva Federal, en donde hay alrededor de, si no me equivoco, eh, 500 billions o algo por el estilo, por ahí es más o menos la cifra, y podrían empezar a ocupar dinero de esa cuenta para poder en el fondo seguir cumpliendo sus obligaciones, sobre todo de corto plazo, pero no seguir aumentando el techo de deuda, emitiendo más treasuries, sean de corto o de largo plazo. ¿Cuál es el tema con esta inyección de dinero del TGA? Es que esto es justamente una inyección de liquidez al mercado. Por lo tanto, tenemos ahí dos factores de posible inyección de liquidez, que una sería el uso del TGA por parte del Tesoro, y la otra sería el tema de los fondos money market y todo el dinero que se encuentra ahí. Por lo tanto, mucho ojo con eso. Entonces nos dice acá en la lámina que el pico de los rendimientos más el Trump 2.0, el pico de los rendimientos se refiere a los máximos que tuvieron los bonos del Tesoro de 10 años últimamente. Y el Trump 2.0 no puede incitar a las empresas de pequeña capitalización a recuperarse por encima de los máximos del 2021. Los asignadores de activos probablemente reduzcan el overweight en este tipo de acciones. Por lo tanto, vemos ahí que nos dice Harnett que si es que no logramos mantener estos niveles de que sale ahí en una línea roja de los máximos del año 2021, probablemente
este famoso overweight por un buen posicionamiento en overweight, pero también por buenas expectativas que habían sobre las small cap, no se cumplan. Acá nos está diciendo Harden que él espera que no se cumpla. Yo la verdad soy optimista con las small cap, pero tienen un tema, que son muy sensibles a las bajadas de tasas de interés de la parte de la Reserva Federal y también del mercado, porque requieren más financiamiento. Y también porque generalmente cuando las tasas están más bajas hay una mayor em, apetito por riesgo y las small cap tienen una correlación muy alta con los spreads de crédito de bonos de menor calidad, no así como el S&P 500 y el Nasdaq que tienen más correlación con los spreads de crédito de mayor calidad. Eso es un tema de correlaciones de riesgo entre acciones, entre tipos de acciones y tipos de renta fija, pero generalmente los spreads de riesgo de junk bonds o de empresas de menor calidad es cuando hay mucho apetito al riesgo, cuando la verdad es que todos quieren comprar lo que sea y eso se da con tasas muy, muy bajas y con dinero barato. Hoy en día no veo que estemos aún en ese nivel. Riesgos también en la renta variable. Hay que siempre también decir los riesgos. El 41% de los encuestados en enero nos dice que la inflación provoca que la Fed suba nos dice que una inflación que provoque que la Fed suba las tasas es el mayor riesgo de cola. Riesgo de cola es justamente porque cuando uno ve las distribuciones de rentabilidades, cuando hay caídas están justamente las rentabilidades acá más bajas, que es en la cola de la distribución. Por lo tanto, por eso se llaman riesgos de cola, que hayan liquidaciones muy profundas, con rendimientos muy negativos, eh, en comparación con diciembre, seguido por una guerra comercial recesiva, con un 28% menos aproximadamente el mismo riesgo que tuvo la Fed al subir las tasas en diciembre. Por lo tanto, ahí en el gráfico vemos que la inflación cause que la Fed suba las tasas es el 41% de mayor riesgo de cola según los encuestados. De hecho, ahí lo que muestran es justamente el cambio entre el enero del 2025 y diciembre del 2024, en donde subió más o menos, yo creo, unos 5%. Eh, el trade war, o básicamente los aranceles de Trump bajaron desde prácticamente un 35% también a un 28%. Eh, Nuevos conflictos geopolíticos se mantienen 10%, una, eh, una burbuja en la tecnología, en la inteligencia artificial, sobre todo en un 9%, y un evento sistémico de crédito un evento sistémico de crédito o un problema sistémico monetario, etcétera, con un 8%. Por lo tanto, los mayores riesgos de cola que están viendo los inversores hoy en día son la inflación que pueda causar alza de tasas por parte de la Fed y una guerra comercial que las probabilidades vienen a la baja, en cambio, en la inflación van al alza. Los resultados, que esto es muy importante y después ya nos metemos de lleno en los resultados que tenemos esta semana. Acá nos dice Bank of America igual que, aunque todavía es temprano, las empresas informadas superaron el consenso de earnings per share o de las ganancias por acción que han tenido las empresas en un 10%, el doble del 5% superado en este mismo momento del trimestre pasado. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que el 10% de las empresas están superando las expectativas que hay de earnings per share o de ganancias por acción, mientras que en este mismo trimestre del año pasado solamente era un 5% lo que estaba logrando esto. Por lo tanto, lo que yo les decía, si es que estamos viendo un mayor crecimiento, vamos a ver mejores resultados en las empresas y eso es muy difícil que traiga correcciones en los precios. Nos dice que los bancos están funcionando a toda máquina y es probable que el gasto en inteligencia artificial continúe. Y las señales de recuperación del sector manufacturero son cada vez más fuertes. Acá lo que les dije yo, que el PMI de manufactura se viene recuperando y esta temática de corto plazo, el PMI Recovery de industrial que yo le digo, o de manufactura, va justamente a beneficiar mucho al sector industrial, que lo vamos a revisar en los gráficos
fue uno de los más beneficiados justamente el día de hoy. Por lo tanto, las empresas batiendo expectativas mayor a lo que pasó en el trimestre pasado y la verdad es que todo este cóctel que dije hasta ahora de boom económico en commodities, mayor expectativas de crecimiento, con un poco mayor expectativas de inflación, que ahí está el riesgo. Em, ¿Qué más les dije? Parte de los small cap, riesgo en valoraciones, pero con una buena amplitud de mercado, nos dan un indicio de un buen 2025 para la renta variable. Por supuesto que podemos tener correcciones, días malos, semanas malas, hasta meses malos, pero en general nos da un año con perspectivas bastante alcistas. Resultados comienzan ya el martes, miércoles, ahí error, era martes, miércoles. Resultados de esta semana varios importantes, como justamente ahora, después de esta entrega, Netflix, en la mañana entregó antes de la apertura 3M, Texas Instrument está el día jueves, Procter Gamble, que está el día miércoles, GE Vernova, que justamente fue una de las que más subió el año pasado, que tiene mucho que ver con toda esta parte energética de los data centers, que también lo he hablado en bastantes entregas, las que de energía nuclear, ahí, Vistra, Constellation Energy, etcétera, otras más, pero esas son bien importantes. Y Nova también entrega resultados. American Express, un gigante de el crédito y de los pagos, a diferencia de Mastercard y Visa, que solamente son pagos, no tiene acciones allá en Estados Unidos. Por lo tanto, muy importante seguir viendo los resultados, ya que, como les venía diciendo, todo esto que se está viendo es un indicio macroeconómico de buenas perspectivas, pero también está la parte microeconómica, que justamente son las empresas que tienen que ir teniendo buenas utilidades para que también podamos seguir aumentando en precio debido a mayor crecimiento de sus ganancias. Si no, es imposible que sigan creciendo porque sí, por mucho que haya liquidez, por mucho que tengamos tasas bajas y todas las condiciones, si las empresas andan mal, es muy difícil que suban por subir. Pueden subir un rato, pero la verdad es que va a ser algo poco sostenible, ya que el sustento del precio en el mediano y largo plazo, y no me voy a cansar de repetirlo, en mayoritariamente son los EPS en la parte interna y en la parte macroeconómica la liquidez. Vemos los resultados de la liquidez y otras cosas más, pero uno de los principales es justamente la liquidez. Resultados de 3M. Los resultados del cuarto trimestre de 3M del 2024 nos dice que el EPS ajustado fue de 1.68 dólares, en donde el estimado era de 1.66. Por lo tanto, hay beat o superación de las ganancias por acción contra las expectativas. Los ingresos fueron de 6.010 millones de dólares, mientras que el estimado era de 5.780. Por lo tanto, doble beat o doble check ahí de superar perdón, ingresos y ganancias por acción o earnings per share. Y después dice el guidance, que se prevé que el BPA o los beneficios por acción o el EPS, earnings per share, ajustado para el 2025 sea de 7.6 dólares a 7.9 dólares, con un estimado de 7.79 dólares, por lo tanto, en rango. Así que muy bien ahí los resultados de 3M, que habían bastantes dudas con 3M por distintos temas que ha tenido. No vamos a entrar acá a hablar específicamente de 3M, pero sí, si quieren investigarlo, ahí ha tenido bastantes conflictos y eso ha tenido bastantes dudas sobre su desempeño, pero 3M ahí mostrando que es un juggernaut de el mercado norteamericano, es un gigante y la verdad es que le vaya mal a 3M. Hay que tener un poquito de menores expectativas. La verdad es que 3M es una empresa gigante que lleva muchos años entregando dividendos, muchos años creciendo, yéndole muy bien y son empresas tremendamente resilientes. Yo no apostaría contra 3M. A menos que sea algo muy puntual o algo de corto plazo, una operación en corto muy puntual, pero en el largo plazo la verdad es que 3M me parece una compañía fantástica. Charles Schwab, una empresa gigante del corretaje de acciones, de la intermediación de activos, de todo lo que es
justamente la parte bursátil. Y acá, y ojo que las empresas financieras han venido con muy buenos resultados. Los resultados del cuarto trimestre del 2024 de Charles Schwab nos dicen que tiene un EPS ajustado de $1.01 con un estimado de 0.91, por lo tanto, buen check ahí de beat o de superar los EPS earning per share. Los ingresos de 5.33 mil millones con un estimado de 5.19 mil millones y también superando los ingresos, lo estimado, las expectativas, y esto muy en línea con lo que han hecho todas las empresas financieras este último tiempo. Los activos totales de clientes fueron 10.10 billions y un estimado de 10.17 billions, eso no fue tan positivo, pero la verdad es que bastante grande el AUM que tienen de activos de clientes, los ingresos netos por intereses, que básicamente son préstamos, que también está ahí Charles Schwab, un poco banca en la sombra, con 2.53 mil millones, con un estimado de 2.43, por lo tanto, BIT, ahí los ingresos netos por intereses, por préstamos, y los depósitos bancarios de 259.1 mil millones, con un estimado de 250.9 mil millones, también ahí superando la cantidad de pasivos para Charles Schwab en depósitos bancarios, pero por supuesto son buenos pasivos ya que pueden utilizar ese dinero mientras se lo entreguen después de vuelta a sus inversores. Resultados de Netflix, aún no lo sé, no lo sabemos. Cuando preparé la presentación, ya los tendré para el día jueves, a lo mejor estarán ya cuando veamos los gráficos. Y ahí nos dice que Netflix presenta resultados después del cierre con un movimiento implícito o esperado por opciones de un más menos 8,5%, por lo tanto son buenos, va a subir eso, o si son malos va a bajar eso, es lo que esperado, puede subir o bajar más o menos. El 8,5% es más o menos para dar un rango de cuánto se podría mover según los niveles de opciones. Posible anuncio de split, es una duda que hay sobre estos resultados de Netflix, y el último split fue en 2015 con un precio de las acciones alrededor de $700. Por lo tanto, muy probablemente podría venir un split, y eso generalmente es alcista, sobre todo en el corto plazo para la acción, ya que entra mucho más retail con activos de menor precio, a pesar que existen las acciones fraccionadas, pero no a todos les gustan ese tipo de operativas. Y acá empezamos ya de nuevo con otro champut de la inteligencia artificial. Las acciones de las empresas vinculadas a la IA suben tras un informe de que Donald Trump se dispone a anunciar miles de millones de dólares en inversión en el sector privado para construir infraestructura de inteligencia artificial. ¿Cuál es la infraestructura de la inteligencia artificial? Justamente data centers, microchips, todo lo que es energía para poder alimentar a estos data centers, y empezaron a subir empresas como Supermicro, que tiene que ver justamente con la infraestructura para poner todas estas GPUs en funcionamiento, al igual que también Dell, pero no subió tanto. ARM Holdings, ya que Dell no tiene, o sea, sus ingresos tiene por data centers importantes, pero no tanto como Supermicro, que es prácticamente todo data centers. ARM Holdings, una empresa también bastante relevante en todo lo que es la inteligencia artificial. SoundHound IA también empezó a subir mucho. Oracle, ya que también hubo rumores de que Oracle junto a otras empresas van a fundar una empresa común para potenciar aún más la inteligencia artificial. Ahí estaba metido OpenAI y varias más. Y por supuesto Nvidia, que es el rey de los chips, de los semiconductores, y el que tiene las tecnologías de GPUs más avanzadas del mundo. Estas fueron algunas de las destacadas de la jornada. También algunas empresas justamente de energía, como lo fue Vistra. Vamos a ir a ver también ahí GE Vernova. Esta semana en la macroeconomía, la verdad es que tenemos bien poco. Ahí tuvimos el día lunes, feriado por el día de Martin Luther King. También todo lo que habló y todo lo que sucedió con Donald Trump y su toma de poder del presidente de Estados Unidos. El día
jueves tendremos Initial Jobless Claims, muy importante para seguir viendo cómo anda el mercado laboral. Y el día viernes vamos a tener PMI de S&P Global de manufactura, de servicios que también nos van a seguir mostrando cómo está la economía norteamericana. Y para ir cerrando esta parte de las diapositivas, Goldman nos indica que en el crecimiento, el 80% de nuestros clientes esperan que el PIB de Estados Unidos crezca por encima del 2%, que es la tendencia este año, y nadie anticipa una recesión, ya que solo el 1% de los clientes esperan un crecimiento del PIB bajo del 1%. O sea, realmente nadie espera un año complicado en cuanto a crecimiento. El 1% de los clientes esperan un crecimiento del PIB bajo el 1%, por lo tanto los miedos a la recesión se están yendo por completo. Esto es un marcado contraste con el 2024 y el 2023, cuando el 27% y el 57% de las personas respectivamente esperaban una recesión. Y yo todavía me acuerdo el año pasado, como muchos decían que venía una recesión, yo les dije que no, y la verdad es que estuve en lo correcto. Acá vamos a ver un poco ya más los gráficos, en donde vemos acá Netflix, que se nos escapa de un cierre del día de hoy en los 869, y hay 71, el que una verdadera locura, 14,32%, y por supuesto me imagino que tiene que haber tenido buenos resultados. Los vamos a revisar el día jueves. Importante, 14,3% de subida, se disparó, y rápido 7%, con una estimación de un 4,21 redondeado, y una sorpresa de $0,064, eh, en donde fue un 1,50. Y en los ingresos tuvo un informado de 10,25 billions, una estimación de 10,11 billions, una sorpresa de 134,26 millones, con un alza de un 1,33% del dato versus el esperado. Por lo tanto, muy bien ahí Netflix, y subiendo como loco un casi 14,5%. Vemos acá Supermicro, el cual subió el día de hoy un 5,29%, el cual aún sigue en este rango que no pudo superar del 46,70. Bueno, en ese momento estaba el POC de volumen, temas de análisis técnico, y la verdad es que hoy día tuvo un buen día, pero aún no puede superar la media de 20 sesiones con claridad, pero subió un 5,29%, justo por todas estas noticias que les comenté en la presentación. Lo mismo con ARM Holding, que subió un 3,98% y sigue subiendo en el post-market, ya prácticamente $1 más por acción. SMCI en el post-market también subiendo un poco, pero no tan importante. SoundHound, ahí subiendo un 21,11%, una locura, y sigue subiendo ahora en el post-market. Oracle también subiendo, eso sí, SoundCloud aún acá bajo la media de las 20 sesiones, por lo tanto ahí tenemos un sesgo un poco bajista, este está totalmente disparado, ojo con los máximos de ahí, y SMSI ya les dije, mucho ojo cuando suba con ya la zona acá de los 38, y ese famoso gap que no pudo superar en esa zona. Oracle subiendo un 7,17%, superando la media de 20 de 100 sesiones, y completamente barra libre, por decirlo, en cuanto a niveles técnicos. El post-market sigue subiendo un 1,78%, perdón, a $178,15 de los 172,57, haciendo un post-market con prácticamente un 3,14%, 3% de subida, una locura. Nvidia también subiendo un 2,27%, y acá estaban todas las que mencioné en la presentación. Aún le queda por superar ese nivel de 143 y 150, que son niveles cuantitativos, pero un post-market ya de casi $1 más
por acción. Así que todas estas subiendo en el postmercado, muy bien ahí con este famoso Trump put a la inteligencia artificial. Y acá vemos el S&P 500 en donde supera ya la media de 20 sesiones, rebotó acá en la media de 100, hizo un rechazo a la media de 20, también estaba este canal acá que lo siempre lo rechaza ahí en el canal, media de 20, vuelve a subir y ya superando niveles de Football, Volatility Trigger 0 DTE, Football 0 DTE, Volatility Trigger normal y la Coldwell 0 DTE en 6000 y está en 6055 puntos, directo ya a los 6100 que fue justamente el máximo anterior y es donde está la Coldwell. Así que mucho ojo ahí con lo que está haciendo el S&P 500, un rechazo muy importante. Acá también lo mismo con el US 100, donde vamos a sacar esto que marqué el día de hoy dentro de la sesión. Ahí obviamente se ve que están niveles que operando, en donde también rebota acá en la media de 100, fútbol en los mismos niveles, supera la media de 20. También venía con esta zona técnica acá de este famoso canal descendente de corto plazo, que justamente tendencia alcista de mediano largo. Y acá la rompe justamente igual que en el otro índice, sube, supera la media de 20, llega acá al techo, el canal cae, pasa la media de 20, luego vuelve a romper, en donde estamos sobre las tres medias, sobre todo la media de 20, seco alcista técnico, y estamos sobre la putbol, sobre el volatility trigger normal, 0 DTE, fútbol 0 DTE, por lo tanto 20 sesiones, por algo ponen las opciones en esos lugares, están dando un sesgo alcista y sobre todo sobre los 6.000 puntos del S&P 500 que nos dan un indicio más de risk on. Y también acá miren la fútbol, perdón, la media de 20 sesiones con los volatility trigger muy, muy cerquita. Nos queda la Coldwell 0 DT en 21.700 y después ya la Coldwell en 22.500, superando también este máximo anterior, a diferencia del S&P 500 que está marcadito ahí justo en el máximo. Acá el máximo está en 20.131.3. Ahí debería quedar más cercano al máximo. Bueno, después lo dejo mejor calibrado. Vemos acá el Russell 2000, el cual con medias móviles de 20 y 100 sesiones, rebote en la de 200 y haciendo la misma figura que el S&P 500 y que el Nasdaq 100, pero obviamente después de una caída mucho más profunda, sintió, y es lo que yo les decía, que tiene mucha más sensibilidad a los recortes de tipos, ya el apetito por riesgo que justamente te lo mueven un poco ahí las tasas de interés. Eh, el S&P 500, bueno, lo mismo que ya más abajo, ya que terminó subiendo un poco más en los futuros a 6.055 versus 6.049 del al contado, 1.16% subiendo el RSP. Esto es clave, que justamente es lo que hablamos en las diapositivas, esta amplitud de mercado subiendo más que el S&P 500, que subió un 0.88, un 1.16, y esto quiere decir que las empresas chicas de menor capitalización están subiendo mucho más. Y esto también se puede ver acá en el Russell 2000, que subió un 1.85. No sé, se cortó. Ahí parece el Russell 2000 subiendo un 1.85, más que el RCP, más que el S&P 500, más que el Nasdaq 100. Por lo tanto, vemos cómo sube esta amplitud de mercado y esto es muy sano para la renta variable norteamericana. Eh, el Nasdaq 100, como les dije, subiendo un 0.58. La verdad es que muy post-market, un poquito más alcista de lo que cerró, nada tampoco el otro mundo. 1.18%, lo que subió el índice de semiconductores, mucha subida comparado con la tecnología, y los semiconductores nuevamente están
subiendo más que el Nasdaq. Por lo tanto, eso nos indica una fortaleza en esa zona o en ese subsector de la tecnología, que es un sector propiamente tal del S&P 500. Y acá vamos a ver cómo está en esta lateralización y vamos a ver si nuevamente se prenden los semiconductores con, sobre todo, este Trump put a la inteligencia artificial. Y Trump muchas veces ha dicho que la inteligencia artificial para él es clave. Y acá como vimos el Russell 2000, que también lo revisamos, pero se trata de Estados Unidos. Acá vemos cómo el Bitcoin subiendo un 4%, lo cual es bastante sobre los $100.000 y mostrando acá una fortaleza y nuevamente a máximo histórico, lo que también está dando un risk-on bastante relevante. Antes de eso, les quería mostrar acá los sectores del S&P 500, en donde miren, lo que les dije yo, la recuperación de PMI industrial, que está en las láminas para que después no me digan nada, está que el índice o el sector industrial subió un 2% el día de hoy, el que más subió. Después de eso está el de real estate y esto justamente tiene que ver con más recortes de tasas. Después está el índice de utilities, también muy ligado a los recortes de tasa, ya que tienen bastante deuda porque las empresas utilities tienen bastante, son bastante intensivas en capital, porque por supuesto instalaciones eléctricas, de represas de agua, etcétera, requieren bastante capital y por lo tanto tienen bastante deuda para llevar a cabo esos proyectos. Otros sectores interesantes, healthcare con un 1,66% y también ciento arriba. El único que cayó fue el de energía, curiosamente. Todos pensaban que iba a subir la energía, pero no esta era justamente la energía por petróleo, sino que fue otro tipo. Así que muy bien acá los sectores y justamente mi tesis de PMI Recovery, que lo pueden ver en videos anteriores, está todo grabado en los videos anteriores, justamente dije que el sector industrial iba a andar muy bien por esta recuperación por PMI de la manufactura y ojo con el viernes que si esta tendencia sigue, estos sectores van a seguir andando como avión. Acá el oro subiendo un 1,29% y la verdad es que ya superando este nivel que les había dicho anteriormente y ya llegando acá al nivel de los 2.700 casi 50. Vamos a ver ahí si lo rompe y algo nos está mostrando el oro de incertidumbre. ¿Será el FOMC? La verdad no lo sé, pero mucho ojo ahí con lo que está haciendo el oro. A lo mejor están viendo más déficit fiscal y una política monetaria que no cuadra, riesgos en la política monetaria, riesgos en el sistema financiero. Veamos y vamos a ir desgranando en las próximas ediciones qué pasa con el oro. El VIX cayendo un 4,75% y tal como les dije, según una estadística de las últimas entregas, había subido bastante en un día, más de un 60% y viene un mes de caídas, así que no se sorprendan de ver un VIX, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos riesgos, reasignación de riesgos en cartera y liquidación por cambios de expectativa. MOVE subiendo, que es un nivel, la verdad es que nada muy preocupante por ahora con el MOVE. El DXY cayendo esta media de 20 sesiones en donde en un principio quiso subir por justamente estas declaraciones de Donald Trump en contra de México y de Canadá, pero posteriormente se fue todo esto suavizando y miren cómo sigue cayendo el DXY, llegando, perdiendo la media de 20 sesiones, los 109, casi ya los 108 perdidos y haciendo un desarrollo bastante bajista el DXY y eso va a calmar presión sobre el dólar por ahora. Veamos qué es lo que pasa con Donald Trump. El tipo de cambio en Chile, la verdad es que sigue ahí en los 1000, pero no me voy a dedicar a ver eso porque lo revisamos en detalle en la entrega del dólar. Acá podemos ver las tasas a un año, las cuales siguen más abajo de la línea o de la cota inferior de los Federal Fund Rates y por ahora bastante bien. Las tasas a 2 años haciendo exactamente lo mismo
pero un poquito más arriba de la cota de los Federal Fund Rates, así que muy en línea, ancladas con las expectativas que tiene la Reserva Federal. Si es que siguen cayendo, nos podrían mostrar más probabilidades de recorte. Por ahora siguen bien estables. Las tasas de 10 años de Estados Unidos, después de que tocar el 4,8%, caen, pierden la media de 20 sesiones el día viernes y hoy con un dato negativo de menos un 1%, las tasas a 20 años haciendo exactamente lo mismo, pero rebotando en el 5, casi 5,1% y caen las tasas de 20 años. Y ojo acá también el petróleo, el cual con los últimos dichos de Donald Trump de este nivel técnico de los 80,8 y está acá justamente en la media, chocando con la media de 200, pero muy probablemente venga acá de nuevo a los $70 el barril, lo cual nos va a calmar las expectativas de inflación, por supuesto. Y solamente como dato, miren lo que les decía de China, las tasas a 10 años con una caída brutal y con una tasa prácticamente en el suelo de un 1,66 y las tasas a 2 años en China también mostrando signos de deflación con un 1,287. Eso nomás para ir cerrando, nos vemos, que estén bien, hasta la próxima.